Bienvenidos. En esta oportunidad extraemos La bendición de las falacias lógicas por el arzobispo de Budín, Richard Whately, que pertenece al séptimo capítulo de la segunda sección del libro La fauna de las falacias. Richard Whately es un personaje que pasa a la historia gracias a que ha recuperado el punto de vista formal en la lógica. Como vimos en capítulos anteriores, la lógica se estaba decantando a una perspectiva mucho más cognoscitiva, dejando de lado el formalismo que siempre la ha caracterizado. Es por Richard Whately que la lógica retorna en este camino de la formalidad, de seguir leyes específicas, estrictas, para poder tener una mejor forma de argumentar y así también poder reconocer las falacias. Es importante resaltar dos puntos. Para Richard Whately, la lógica es una disciplina abstracta y normativa, que está vinculada al lenguaje como una gramática del razonamiento. Del mismo modo, considera al silogismo como un esquema inferencial puramente formal, dispuesto para determinar la validez de cualquier argumento. Como estamos viendo, la lógica entonces está íntimamente ligada al lenguaje. No es que solamente son reglas que se cumplen para un silogismo, sino que además del silogismo también ya se está ingresando al campo de la lengua, de no solamente armar un argumento de una manera, por así decirlo, matemática, sino que ya está ingresando a la forma del discurso. Siguiendo en la línea de la lógica como disciplina formal, Whately nos dice que la lógica es un método de analizar el proceso mental que debe tener lugar invariablemente en todo razonamiento verdadero. Es la forma en la que todo razonamiento correcto puede reducirse en su última instancia, y que por consiguiente sirve, cuando empleamos la lógica como un arte, para el propósito de poner a prueba la validez de cualquier argumento. En esta línea, como decía antes, de retornar a la lógica a un punto de vista formal, es por esa formalidad que podemos obtener leyes que sean generales para toda forma de argumentación. Todo tipo de argumento debe caer dentro de esta normativa. Por ello nos dice que debe ser invariablemente en cualquier razonamiento. Así también, por lo tanto, la lógica es un arte, es una técnica. Es algo que nos va a servir siempre para poder identificar cuándo estamos argumentando bien, cuándo estamos argumentando mal, cuándo nos estamos equivocando, cometiendo un paralogismo, o quizás lo estamos haciendo de manera intencional. Para poder entender mejor esto, debemos saber qué cosa es un argumento, un silogismo y una falacia. Obviamente dentro del contexto de la obra de Whately. El argumento es, eso sí ha quedado hasta nuestra época, el argumento es aquel orden que se tiene al momento de justificar una idea. Siempre cuando tenemos una idea tenemos que justificarla. Cuando queremos afirmar algo tenemos que justificarlo. Y lo justificamos mediante un argumento. Un argumento más específico es el silogismo. Siguiendo Aristóteles, el silogismo es aquel que tiene solamente dos premisas y de esas dos premisas obtenemos una conclusión que se deriva de las premisas pero que no es exactamente igual a las premisas. Así pues, la validez del silogismo está en la regla o el principio del dictum de omni de nullo. Lo que se predique de un término distribuido, sea afirmativo o negativamente, puede predicarse de la misma manera de todo lo contenido bajo él. Así pues,
este principio llega a tener un alcance en el sentido de convalidación y por lo tanto se puede aplicar en la última instancia a todos los argumentos. Esta es la regla principal, que si es que se puede decir de todo, se puede decir de cada uno de ellos que están bajo su paraguas. Es por ello de que, repetimos, para Whaley se tiene que retornar al formalismo en la lógica. Y por ese formalismo, por ese punto de vista formal, es que podemos obtener una regla, una ley que puede gobernar a todos los argumentos. Cabe aclarar que esto no implica que su aplicación sea inmediata y directa a todos los tipos de argumentos. Por otro lado, su proyección metódica es de convalidación de los argumentos legítimos y de invalidación de los argumentos falaces. Todo argumento puede reducirse al esquema abstracto de su forma silogística. Eso es algo muy importante. Siempre para poder analizar y reconocer si es que un argumento es válido o no, tiene que reducirse a su forma silogística. Quizás no se puede hacer de manera inmediata, pero tenemos que hacer el esfuerzo para llevarlo a la forma de silogismo. Como continúa diciendo, otro método informal y al alcance de los no conocedores en lógica consiste en usar el mismo principio inferencial a otro caso con una conclusión evidentemente absurda. Lo que se conocería como reducción al absurdo, pero ello sería para personas que todavía no se han iniciado en el conocimiento de la lógica, que justamente en toda esta serie de videos estamos tratando de hacer lo contrario, de llegar a tener un conocimiento cada vez más profundo, de poquito a poco, pero de todas maneras más profundo de la lógica. En la obra Los elementos de la lógica, se propone dos perspectivas sobre la falacia, las cuales Whaley no señala y que escapan a una propuesta que solo busca considerar lo lógico formal. Por un lado, la capacidad de arguir, y por otro, la consideración de un argumento como producto. Es decir, estas posturas de la actividad de argumentar, la capacidad que tenemos nosotros para poder argumentar y el mismo acto de argumentar, es distinto a la falacia. Y del mismo modo, el argumento como producto, el argumento ya realizado, ya obtenido, se distingue de la falacia. Y eso es lo que se ve en Whaley, que no ha llegado a relacionar en su momento. Para Whaley, el campo de los argumentos falaces se circunscribe a los argumentos deductivos. Es decir, para él, toda falacia está dentro de un argumento deductivo. La conclusión se sigue o no se sigue las premisas. Es decir, aquí vamos a tener una clasificación específica de si es que el argumento se sigue las premisas exactamente, es decir, un argumento deductivo, vamos a tener un tipo de falacia. En cambio, si es que vemos de que no sigue exactamente las premisas, sino que hay un juego de lenguaje, ahí nos estamos encontrando con otro tipo de falacias. Si la conclusión no se sigue las premisas, nos encontramos con las falacias lógicas, y estas pueden ser formales o semiológicas. Si la conclusión se sigue las premisas, encontramos a las falacias no lógicas o materiales, que pueden proceder de alguna premisa errónea o indebidamente asumida. Para Whaley, las falacias lógicas son la petición de principio, es decir, es cuando en la conclusión encontramos una de las premisas. Es como decir una especie de círculo vicioso. Es como cuando a veces encontramos en el diccionario que buscamos una palabra y nos dice la misma palabra pero en otra categoría. O sea, buscamos la palabra bondad
y nos dice calidad de bueno, ya, lo mismo. No nos pueden hacer una argumentación, hablando de argumentación, donde la conclusión exactamente esté en la premisa y viceversa. Esa es una petición de principio. Es decir, tenemos que pedir el principio, la razón, para poder saber si es que esa conclusión de verdad se está dando o no. Otra falacia es la atribución de una falsa causa, conocido popularmente como causa falsa. El fallo reside en no establecer debidamente la existencia de la pretendida causa, es decir, por apresurados no reconocemos bien cuál es la causa verdadera y en realidad estamos diciendo que algo es causa de lo que realmente no es. Otra falacia es la no pertinencia de la conclusión obtenida. Es también conocido como ignoratio elenchi o también conclusión inatingente. Es decir, tenemos las premisas que nos darían una conclusión, pero nosotros, si es que queremos cometer una falacia, ponemos una conclusión que parece que sí se deriva de esas premisas, pero en realidad no lo es. Por ello es que siempre tenemos que estar bien atentos para poder reconocer las falacias. Otros casos de falacia que evidencian su sensibilidad exclusiva son la falacia de objeción, que consiste en mostrar que hay objeciones contra algún plan, teoría o sistema, e inferir de ahí que habría que rechazarlo, cuando lo que debería haberse probado es que hay más objeciones o más fuertes contra su aceptación que contra su rechazo. Otra falacia es la falacia de establecer o refutar una parte de lo que respectivamente se debería probar o rebatir, para dar por zanjada la cuestión sin más, esto es, sin hablar del resto, donde también conviene tener en cuenta los servicios que puede prestar la complicidad de una conclusión. Muchas gracias.